Los invito a realizar un recorrido por la historia acerca de este video. Los invito a realizar un recorrido por la repatriación de los restos de Francisco Morazán. Este proceso se desarrolló de 1848 a 1850. Es importante recordar que Francisco Morazán fue fusilado en la ciudad de San José, en Costa Rica, el 15 de septiembre de 1800. Antes de continuar, es necesario recordar quién fue Francisco Morazán. Antes de continuar, es importante mencionar que nació en la ciudad de Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792 en el contexto del final del periodo colonial. El periodo colonial se caracterizó por el dominio español en el continente americano y Centroamérica no era la excepción, además por las diferencias de clases sociales en el cual pues Morazán nace y él es un criollo, es decir, una persona nacida en América con ascendencia. Es importante recordar que lo más valioso que Morazán realizó fue pues su gran labor como estadista. Fue un gran promotor de la educación, un hombre de pensamiento liberal claro y además un gran representante de la democracia en Centroamérica. Todas estas características las demostró tanto en su papel como síndico de Tegucigalpa, como secretario del gobierno de Dionisio de Herrera, también como jefe de Estado de varias naciones centroamericanas y especialmente como presidente federal. Tras años pues, de una lucha y de una revolución democrática, Morazán es apresado en Costa Rica, se celebra un juicio con mínimas garantías legales, el cual termina en una sentencia de muerte por fusil. En este contexto es importante resaltar que la República Federal ya se estaba fracturando, que los estados-naciones centroamericanos empezaban a declarar su separación y que el sueño de la patria grande pues empezaba a desmoronar. El 15 de septiembre entonces de 1842 Francisco Morazán fue fusilado y surge una pregunta, ¿con la muerte de Morazán se acabó realmente su gesta y su lucha? Pues realmente comienza otro proceso y es el proceso de construcción de la figura del héroe. En su testamento Morazán había dejado claro que él quería que sus restos descansaran en El Salvador, especialmente porque era el pueblo que mayor conexión había tenido con él y el cual mejor había respondido durante todo su proceso como líder. Además de esto, pues comienza el proceso de repatriación una vez que se instalan los gobiernos centroamericanos. Es importante mencionar que empieza, la decisión se toma en marzo de 1842 y es entre el gobierno de El Salvador y Costa Rica que se empieza a negociar la repatriación. ¿Cuál es el contexto de la región? Bueno, en El Salvador es presidente el señor Doroteo Vasconcelos y en Costa Rica es presidente José María Castro y entre ellos entonces empieza el proceso para repatriar los restos con un decreto emitido el 6 de noviembre de 1840. Con este decreto entonces se ordena la exhumación de los restos de Francisco Morazán para luego ser cremados y el decreto establece que se haga con el mayor de los respetos. Se desarrolla entonces la exhumación el 27 de noviembre de 1848 y se realizan las exequias, es decir, se realizan los actos fúnebres el 4 de noviembre en Costa Rica. Una vez que se realizan estos eventos fúnebres, pues los restos son embarcados el 14 de enero de 1849. El destino de los restos será llegar al puerto de Acajutla en El Salvador. Ahora bien, el gobierno de El Salvador aceptó la transacción de repatriar los restos de Francisco Morazán y a su vez entregar los restos de presidentes como Braulio Carrillo que habían sido enterrados en El Salvador. Además de esto, pues los restos de Francisco Morazán llegaron al puerto de Acajutla el 29 de enero de 1849 y se hace el recibimiento formal. En ese momento se da la orden de que los restos sean trasladados a la iglesia parroquial de Sonsonate, que era la capital del departamento. Además de eso, entonces, se emite el 14 de marzo la orden de que los restos sean trasladados desde la iglesia parroquial de Sonsonate hasta en la capital en San Salvador. En este proceso van a ocurrir muchas cosas en las cuales veremos algunos detalles interesantes. Durante el proceso de traslado, personajes como el general francés Isidoro Sayet-Lantour, que fue un combatiente de las órdenes de Morazán, es encargado de participar de este proceso de recibimiento y de traslado. Ahora bien, el municipio de Santa Ana, que se encuentra más al norte de Sonsonate, solicita que los restos pasen por el municipio para poder brindar los honores que merece el héroe. Este traslado representa una desviación considerable del camino, pero se hace por el sentimiento nacional y por el sentimiento local de rendir homenajes al héroe.
En el municipio de Santa Ana, pues los restos son recibidos el 6 de abril y se desarrolla también allí una celebración el 16 de septiembre para recordar los restos de Francisco Morazán. En ese momento los restos permanecen en Santa Ana varios años, especialmente porque el monumento fúnebre no había sido terminado de construir en San Salvador. Ahora, estos restos son trasladados en otro momento. Ocurren algunas vicisitudes, por ejemplo, la huida del presidente Doroteo Vasconcelos y especialmente el riesgo de una nueva oleada conservadora en Centroamérica. Es hasta que llega al poder el presidente Gerardo Barrios en El Salvador que se retoma la política del expresidente Doroteo Vasconcelos y se vuelve a hablar de la repatriación de los restos de Francisco Morazán. Ahora bien, se impulsa desde El Salvador un proyecto de unión en el contexto de la lucha contra los filibusteros. Si bien no es directamente asociado al proceso de repatriación, son estos eventos los que marcan el camino de los restos de Morazán a lo largo de estos 10 años. Los filibusteros que intentan adueñarse del territorio centroamericano reavivan el legado morazánico de unión ante la invasión. Además de esto, todavía los restos están en Santa Ana, pero en 1851 en Guatemala regresa al poder el enemigo de Morazán, que era Rafael Carrera, y empieza un ataque contra El Salvador. Entonces, ante una inminente invasión de Carrera, los restos de Francisco Morazán son trasladados a la localidad de Mexicanos, una pequeña localidad que está cercana a la capital, dado que Santa Ana era de los territorios que podían ser atacados de forma inminente por Carrera. Ahora, este traslado se hace en total discreción porque se hace como una medida desesperada y no se le dan ningún tipo de solemnidad. Luego, un año después, los restos de Francisco Morazán llegan a Cojutepeque, especialmente porque se ha desarrollado un terremoto devastador en el cual no se puede conservar los restos mexicanos, sino que ha sido destruida la localidad prácticamente, y entonces los restos permanecen un tiempo todavía en Cojutepeque. Ahora bien, en 1858 la urna funeraria llega por fin a la capital y se declara entonces, en el contexto del gobierno de Gerardo Barrios, una celebración que va a perdurar 3 días, del 14 al 17 de septiembre. En este sentido, entonces, por fin se le van a dar a los restos de Morazán la solemnidad y el recibimiento que el gobierno de El Salvador tenía planeado. Entonces se desarrolla en el primer día, los restos llegan a la garita de San Sebastián y al Templo de la Concepción. Es ahí donde se desarrolla la entrada de los restos a San Salvador y donde se extenderán los próximos días de celebración. El 15 de septiembre de ese mismo año, los restos se conducen a la primera catedral de San Salvador y se exhiben a su vez el bastón de mando, la espada y el uniforme de Francisco Morazán. Estos actos representan entonces los primeros homenajes y el primer reconocimiento de la figura del héroe. Además, a nivel centroamericano se habla a través de la prensa de cómo la figura del héroe está volviendo y se está cumpliendo la última voluntad que había sido expresada en su celebración. Se extiende el 16 de septiembre, este se declara un día de duelo nacional y la bandera salvadoreña se exhibió a media asta en todos los edificios de la capital. Es importante recordar que el día que ingresaron los restos de Morazán a San Salvador iban cubiertos por la bandera federal centroamericana. La celebración y conmemoración de la repatriación de los restos se cierra el 17 de septiembre, en el cual los restos son llevados al cementerio y especialmente al mausoleo que había sido construido para la ocasión y que fue adornada con letras de oro. Ese será por al menos 20 años más el lugar de descanso de Francisco Morazán. Además, es importante resaltar que la esposa, doña María Josefa Lastiri, había fallecido desde 1846, había sido enterrada en El Salvador y como último acto de honra y respeto hacia ella, el gobierno salvadoreño exhuma los restos y los pone a descansar en el mismo mausoleo con Francisco Morazán. En este mausoleo, tras una invasión del general Carrera y sus soldados,
El mausoleo es profanado ya que fueron sustraídas las letras de oro que adornaban el monumento fúnebre. Al presidente Carrera le tocó reconocer que sus soldados habían profanado las letras, pero que no se había dañado ni los restos ni el resto del monumento. Es importante entonces resaltar que 20 años después se crea el Panteón de los Héroes y es ahí donde se traslada al descanso final de Francisco Morazán y sus restos junto con su esposa. Con este primer proceso se configura el culto Morazán tanto en El Salvador como en el resto de Centroamérica. Así que se les agradece mucho su atención, el haber escuchado atentamente. Esperamos que hayan aprendido mucho. También aquí les dejamos las referencias por si desean profundizar en el tema. Un saludo, muchas gracias.